Soy Joan Antonio Aparici Romero, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. En esta comunicación voy a hablar sobre el racismo como expresión de la dominación cultural. Es una comunicación de tipo reflexivo donde he intentado analizar algunas ideas sobre el racismo, algunas ideas que a nivel social aparecen unidas a la expresión racista y ver tanto algunos ejemplos como algunas situaciones que pueden ser tenidas en cuenta cuando hablamos de racismo. Vamos a ver el racismo y su conceptualización. El racismo determina las relaciones sociales y suele impedir la comunicación entre personas de distintas culturas. El racismo se ha utilizado muchas veces como una forma de impedir la comunicación, el intercambio entre personas de distintas culturas. Y de hecho, a veces lo que hace es dificultar la comunicación, el intercambio cultural, el intercambio y el diálogo entre personas de distinta procedencia cultural, de distinto ambiente, que hablan diferentes lenguas, que tienen diferentes religiones, y el racismo muchas veces es un obstáculo a esa comunicación. Es cierto que hay muchas ideas sobre cómo se configura el racismo, cómo se construye, cómo interviene en la creación de las sociedades y de la convivencia. Es cierto que en función de la conceptualización del racismo, actuamos de una manera o de otra. El racismo se ha construido históricamente desde un racismo biológico colonialista hasta un racismo sociológico e incluso un racismo personal o un racismo institucional. Es cierto que hay muchísimas ideas sobre el racismo que en función de cómo se desarrollen nos marcan un tipo de racismo u otro. De hecho, el racismo biológico se configuró en el pasado para establecer relaciones entre los grupos y la dominación de unos sobre otros. El racismo biológico que nos decía que existen diferencias biológicas tan fuertes, genéticas, que hacen que los grupos humanos, las personas, sean distintas unas de otras. Es cierto que esto se ha utilizado históricamente y ha provocado situaciones complejas que ha provocado cambios importantes. El color de la piel se ha utilizado también de forma predominante para establecer el poder de los diversos grupos. Hemos entrado a veces a un racismo biológico, donde el color de la piel era fundamental para determinar si uno pertenecía a un grupo con poder o bien era un grupo sin poder, dominado. Y esto se ha utilizado mucho por parte de los grupos europeos más centrados en un color de piel claro sobre los de piel oscura. Es cierto que el pasado colonial ha jugado un enorme juego desarrollando el concepto de razas y utilizando los rasgos físicos de cada una de ellas como esenciales. Es cierto que ese pasado colonial se ha asociado con un poder del grupo dominante blanco y de procedencia europea que se ha puesto en duda, evidentemente, en los últimos años desde diferentes puntos de vista, no solamente desde un punto de vista educativo, social, sino también desde el estudio del genoma que han hecho los científicos, que al analizar el genoma y analizando el ADN han llegado a la conclusión que entre todas las personas, sean de donde sean y tengan el color de piel que tengan, apenas hay diferencias genéticas. Las diferencias son más bien de tipo fenotípico, es decir, de expresión de esos genes a nivel físico. Pero esas diferencias físicas son las mismas que tenemos incluso nosotros con cada una de las personas que componen nuestra propia cultura. Es decir, somos todos diferentes y en ese sentido únicos. Y por tanto, las diferencias genéticas son mínimas y son más bien fenotípicas. En este sentido, yo creo que el avance más importante nos lo han dado tal vez los científicos
que analizando el genoma desmontan el pasado colonial, desmontan la existencia de las razas y de hecho ellos hablarían más de una raza humana con diferentes expresiones fenotípicas. Por tanto, se pone en duda este discurso que hemos visto de que hay unas razas sobre otras, que unas dominan a otras, y por tanto un discurso jerárquico y etnocéntrico, donde se consideraba las culturas europeas y occidentales por encima de otras culturas de otros lugares. Claro, lo que hace de alguna manera el estudio científico del genoma es intentar ver que tal vez deberíamos cambiar nuestra conceptualización de la existencia de razas en plural por la existencia en singular de una raza que es la humana y que deberíamos trabajar porque esa raza humana estuviera protegida, tuvieran todas las personas su dignidad y estuvieran respetadas y reconocidas. Es cierto que en los últimos años hemos estado hablando ya más de un racismo no tanto biológico asociado al aspecto físico, sino más bien un racismo sociológico asociado a la expresión de cada grupo y de cada cultura. Y en este sentido, hemos visto que el concepto de racismo lo hemos ido ampliando no solamente hacia el aspecto físico, sino también hacia el aspecto, digamos, conceptual de diversidad cultural. El racismo está basado en aspectos culturales que mantienen personas y grupos. Por tanto, en general, podríamos hablar de que ese racismo debería estar discutido porque además ese racismo se basa desde el punto de vista sociológico en la discriminación que producimos hacia otras personas de otras culturas porque desde una posición etnocéntrica nosotros consideramos que nuestra cultura, digamos, es superior a otras culturas. Por tanto, hay un desprecio hacia las personas que pertenecen hacia determinados grupos, sobre todo aquellos que desprecia la propia sociedad dominante, porque claro, se aceptan mejor aquellas personas inmigrantes que hablan una lengua o que tienen una religión o incluso unas costumbres muy similares a la sociedad dominante que aquellas personas que pertenecen a grupos, culturas que no tienen tradiciones tan similares o incluso que defienden religiones que aunque sean en algún aspecto similares, son diferentes en la conceptualización y en todas sus prácticas y rituales. Es cierto que en el Estado español ya tenemos una población gitana con una propia cultura y muchas veces la sociedad y el Estado no defienden ni valoran esa cultura y los propios valores del pueblo gitano. De hecho, han sido reconocidos como pueblo con unas tradiciones y costumbres propias muy recientemente. Después de llevar más de 500 años entre nosotros, todavía sigue siendo un pueblo desconocido con unos valores y unas costumbres que todavía desconocemos en su inmensa mayoría. Y de hecho se ha considerado que hay una jerarquía entre culturas que no se consideran todas por igual y esto es un elemento de trabajo del propio racismo, porque el racismo contribuye a esa jerarquía. Es cierto que también el racismo puede tener manifestaciones personales, es decir, podemos ser racistas de persona a persona o de grupo a grupo, pero también podemos ser racistas entre colectivos, de manera que un colectivo discrimine a otros colectivos. Y por tanto, ese racismo personal es un racismo que se perpetúa a través de prejuicios pero también de estereotipos, pero también existe un racismo institucional, por ejemplo, un racismo que las instituciones pueden ejercer respecto a personas de diferentes grupos culturales. Esto lo vemos claramente cuando hablamos, por ejemplo, del racismo institucional. En nuestro país, en nuestro estado, es a veces difícil convalidar estudios
de universitarios de otros países y a veces tardamos 5 o 6 años en homologar, mientras en otros países los mismos títulos en 3, 4 o 5 meses están homologados, otros países europeos, y es la misma titulación. Por tanto, puede haber un racismo institucional que dificulte la homologación de títulos universitarios y al mismo tiempo se favorece en aquella homologación de títulos cuando nos fiamos del título universitario del país o cuando necesitamos mano de obra, como sucede, por ejemplo, con los médicos cubanos. A veces el racismo no es más que una excusa para clasificar, rechazar a personas, a grupos sociales, y por tanto entra en juego el poder que los grupos tienen, tanto económico como social, y quien tiene poder puede permitirse clasificar a otros, jerarquizarlos e incluso dejarles espacios de marginación. Vamos a ver algunos ejemplos de racismo, no tanto ejemplos concretos, sino algunos aspectos donde el racismo entra en juego. Por ejemplo, en muchas sociedades hay una persecución hacia determinados grupos que pueden crear situaciones injustas. Hemos perseguido a la población gitana y de hecho en la historia hay una enorme recopilación de normas, pero también de normativa de rechazo para la persecución e incluso la expulsión del pueblo gitano. Y ha habido una gran discriminación hacia sus valores, sus costumbres, su forma de hablar, su lenguaje, etc. De hecho, el pueblo gitano muchas veces considera que la escuela no le ayuda en su proceso de integración, porque dicen que es demasiado paya. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que algo es payo cuando no es gitano. Y de hecho, la población gitana acude a las escuelas que ellos consideran de payos, porque en esas escuelas son las únicas que de momento hay, pero no tienen ningún elemento gitano tanto en su decoración como en sus materiales, pero sobre todo en el currículum, donde ni siquiera muchas veces hay unidades didácticas o alguna parte de alguna asignatura que hablen de la historia, por ejemplo, del pueblo gitano o de los valores del pueblo gitano. No hay referentes a nivel educativo escolar de personas gitanas que hayan triunfado a nivel social, a nivel cultural, y, por ejemplo, en el Holocausto se habla mucho del Holocausto judío, pero apenas se habla del Holocausto que sufrió el pueblo gitano también. Y, por tanto, el diseño de la escuela y del currículum solo está favoreciendo a los grupos dominantes. Claro, hablaríamos de la cultura gitana, pero también de culturas populares o de culturas de inmigrantes o de personas inmigrantes o de familias inmigrantes. Es decir, la escuela realmente no está diseñada para favorecer a personas de grupos minoritarios, sino que está hecha para favorecer a los grupos que tienen poder, que imponen su lengua, sus costumbres, incluso sus contenidos, sus unidades, etc. La población inmigrante también ha crecido en los últimos años en nuestro contexto y de hecho nuestra población en los años, desde el año 2000 se ha incrementado en más de 5 millones de personas inmigrantes. No todas las personas inmigrantes se las considera por igual, ni tienen el mismo estatus, ni se les da el mismo valor. De hecho, hay diferencias en función del continente, de la lengua que hablen, de la cultura que profesen, de la religión que mantengan, etcétera, ¿no? Y hay personas y grupos que reciben más rechazo que otras. Sobre todo si uno habla una lengua diferente o tal vez tiene una religión que no es la dominante. Cuando la lengua que se habla y la religión coinciden con el grupo dominante, pues igual hay menos posibilidades de racismo. Y esto sucede especialmente cuando tenemos inmigrantes que pues hablan una lengua similar a las dominantes en nuestro contexto o cuando mantienen valores culturales similares. El racismo sigue siendo algo necesario en las sociedades para mantener privilegios.
los grupos dominantes necesitan esos privilegios y el racismo, es decir, discriminar a otra persona en función de su cultura, también de su aspecto físico, hacen un papel enorme a estos grupos dominantes porque les permite que de alguna manera puedan seguir manteniendo los privilegios y los elementos que los mantienen en su estatus. La religión, evidentemente, es un elemento de identificación cultural y el racismo se ha servido durante la historia para discriminar a muchas personas que profesaban diferentes religiones. Por tanto, la religión y el racismo también van muy unidos en muchos elementos. También el papel de las mujeres es esencial en las culturas y no se les considera muchas de ellas de forma adecuada y tenemos mucha discriminación de las mujeres en el espacio público en muchas sociedades y hay un control de las mujeres ejercido por los hombres utilizando el machismo y el patriarcado. Esto se puede observar en muchas sociedades, en la mayoría todavía sigue habiendo machismo y patriarcado, cada vez menos en algunas sociedades, pero todavía tenemos un control de la mujer con el velo en algunos países, o tenemos tal vez la mujer ejerciendo situaciones y trabajos discriminatorios. También un elemento que también nos aparece es que muchas veces la policía persigue a personas con diferente color de piel. Esto se ha visto mucho en Estados Unidos, donde tenemos a veces población negra que ha sufrido persecuciones, apaleamientos e incluso han sido disparados o muertos cuando lo que habían cometido eran pequeñas infracciones, a veces ni siquiera infracciones, negarse a mostrar algún documento, pero tal vez la fuerza policial ha sido excesiva y el racismo policial ha hecho que se persiguiera a esas personas a veces sin tener elementos suficientes. Seguramente porque la policía también está formada por personas, muchas de ellas racistas, y seguramente no es un elemento en muchas policías ser analizado, investigado sobre tu manera de entender las diferentes culturas. Habría que luchar contra el racismo de diferentes formas y aquí ya os propongo en esta comunicación que habría que realizar sobre todo cambios a nivel personal, porque muchas veces pensamos que el racismo es algo que no nos afecta, pero en el fondo, cuando uno se pone en contacto con personas de diferentes culturas, es cuando puede aflorar el racismo. Si uno se mantiene protegido en su propia cultura, es difícil, ¿no? Y el racismo tiene un desarrollo conceptual basado en muchos parámetros y en ideas que habría que conocer y afrontar. Es decir, yo creo que deberíamos tener mayor conocimiento sobre lo que es, en qué consiste y por tanto también tener conocimientos teóricos, prácticos para poder entenderlo y poder conocer los ejemplos, porque a veces uno piensa que con sus actitudes no es racista y en el fondo lo es. Y a veces no somos conscientes de todo nuestro aprendizaje, tanto personal como cultural, que está impregnado seguramente de un racismo a veces invisible, a veces encubierto y que necesitamos entender. Por eso sería interesante que hubiera más formación, más conceptualización del racismo, conocer modelos, teorías, paradigmas sobre el racismo que nos pueda ayudar a enfrentar mejor nuestra visión del mismo. Y creo que nos falta mayor conocimiento, mayores ejemplos, reflexionar más sobre el papel del racismo y su importancia. Y no se puede mejorar a nivel personal ni combatirlo a nivel educativo si se desconoce lo que lo define. Por eso necesitaríamos conocer el racismo, sus elementos, lo que lo compone, los diferentes tipos de racismo y ser capaces de analizar si a nivel educativo, a nivel personal, a nivel social,
estamos trabajando o definiendo algunos de ellos o incluso practicando ese racismo sin ser conscientes. Por tanto, deberíamos estudiar, leer sobre el racismo, tratar de entenderlo, aplicar soluciones que son científicas a través de los estudios que han hecho personas en todo el mundo sobre el racismo, porque si conocemos un tema en profundidad, podemos actuar con mejores garantías de éxito. El desconocimiento no ayuda en demasía a combatir el racismo y más bien dificulta ese proceso de entenderlo, de poder manejar y enfrentar ese racismo de la mejor forma posible. Y para acabar, os propongo algunas ideas de cómo luchar contra el racismo. Evidentemente, el racismo tiene que ver con actitudes con las que interactuamos y deberíamos intentar trabajar el desprecio hacia los otros, que en el fondo conlleva aislamiento del grupo dominante sobre sí mismo y la exclusión de toda persona diferente. Deberíamos ser conscientes de si despreciamos a los demás, a toda aquella persona que es diferente porque mantiene una cultura, una identidad diferente, y habría que realizar un trabajo para tratar de entender por qué somos racistas, por qué actuamos de modo racista y si ello tiene que ver con un aprendizaje que hemos realizado en nuestras escuelas, en nuestras familias y en nuestras sociedades. Esto es un trabajo de autorreflexión, procesamiento, donde lo que intentamos es analizar nuestra manera de actuar, nuestra manera de entender ese racismo y si eso nos ayuda o nos dificulta en nuestras relaciones. Por supuesto, convivir con personas de otras culturas es importante para entender nuestra cultura y poder entendernos a nosotros mismos. Necesitamos mayor conocimiento de otras culturas, de otras personas. Es cierto que a veces hacemos turismo, viajamos, pero seguramente es un turismo muy rápido, donde apenas entendemos las culturas, donde es muy superficial. Necesitaríamos entender el aspecto más profundo de las culturas, cómo se construyen, cómo se relacionan, cuáles son los elementos importantes, cuáles son los elementos que podríamos cambiar. Por tanto, es bueno compartir espacios públicos con personas de otras culturas. Y a mí todavía me resulta extraño cuando alguien dice que no conoce a ninguna persona inmigrante de su alrededor, cuando tenemos cantidad de personas que trabajan, que nos atienden, que forman parte de nuestra sociedad desde hace muchos años y que son de otro contexto cultural y que todavía nos cuesta compartir esos espacios públicos. También la idea de construir identidades más complejas y no tan simples, porque a veces es bueno también poner en cuestión nuestra propia identidad, cómo la construimos. Y por último, tendríamos que hacer un enorme trabajo con el profesorado para que tomara partido en esta lucha contra el racismo, para ser antirracistas, para combatir ese racismo en todas sus dimensiones, porque es un caldo de cultivo para el odio, para la no convivencia y para la segregación y la disgregación de las sociedades. Necesitamos, como estamos comprobando en los últimos días, que aumente el conocimiento sobre el racismo y cambiar nuestras actitudes racistas por aquellas más antirracistas. Estas son un poco las ideas que he intentado en esta comunicación, ya digo que desde un punto de vista de reflexión, para acercarnos a posibles cambios que deberíamos introducir en algunos aspectos, tanto personales como sociales, como culturales, con esta idea de intentar construir sociedades más respetuosas con la diversidad y con un cambio a nivel educativo. Esto es un poco lo que pretendía con esta simple comunicación, transmitiros la importancia de entender y estudiar el racismo en todas sus facetas
para intentar superar la discriminación y el rechazo que el racismo produce de otras personas y otras culturas, para poder aprender del intercambio a través del interculturalismo y crear espacios públicos democráticos, libres, donde cada cultura, cada persona pueda expresarse. Eso sí, siempre que se respeten algunos mínimos de dignidad humana, personal, de salud, y donde no haya prácticas culturales discriminatorias y que atenten contra la salud y la dignidad. Muchas gracias por vuestra atención y espero que estas ideas os puedan servir de ayuda en vuestro trabajo diario. Muchas gracias.